Buenas tardes a todos. Es una satisfacción muy grande el que nos podamos reunir, aunque sea en unas circunstancias extraordinarias, en este Centro Asturiano de Madrid. Seguiremos con los actos, algunos se iniciarán desde aquí, desde la propia sede de la calle Farmacia, y otros pues los haremos completamente online desde los respectivos domicilios. Os vamos a ir informando, permitidme que os tutee, a medida que hagamos estos actos, cada uno con su peculiaridad, porque son varias las propuestas que tenemos para el mes de noviembre. Afortunadamente vamos ampliando y reactivando toda la programación, de lo cual estamos muy contentos, y muchas gracias por seguirnos. Veo que está, por ejemplo, pues a todos los que de un modo u otro nos siguen, algunos de forma sincrónica, porque también he sabido que nos van a ver a través del vídeo que posteriormente se cuelgue en YouTube. Quiero recordar que este acto, esta conferencia, se enmarca en nuestros encuentros de educación y salud. Estos encuentros los codirigimos el doctor Antonio Sáez Crespo, que no ha podido acudir, a quien excusamos y a quien agradecemos pues toda su labor de estímulo y de facilitación de ponentes, porque sin duda alguna contribuye a la calidad científica de los mismos. De manera que muchas gracias, Antonio, y gracias a todos los compañeros y compañeras de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, a la que pertenecemos y que contribuye significativamente, por supuesto. Y gracias también al Centro Asturiano, al que animamos a seguir en esta senda, y ojalá que, más allá de las circunstancias tan difíciles que todos atravesamos en España, que deseamos que se encaucen de la mejor manera, y pedimos para que aquellos que tienen la responsabilidad pues empiecen a coordinarse de una forma verdaderamente provechosa, porque lo necesitamos todos, dada la situación actualmente de extrema dificultad, yo diría que de catástrofe. Y nada más, muchas gracias. Gracias, por supuesto, al doctor Antonio Luengo dos Santos, que nos va a hablar hoy de un tema verdaderamente interesante, de su especialidad, como es natural, la introducción anatomofisiológica, la atención, la memoria en el aprendizaje. Y procedo a leer algunas líneas de su destacado currículum, muy poco lo que tengo aquí, digo, porque si no se haría interminable esta presentación. Él es especialista en neurología, doctor en medicina y cirugía, cum laude, médico adjunto del Hospital de Mérida, médico adjunto en el Hospital Universitario Princesa, donde fue jefe de neurología del Hospital Universitario de Henares, también en Madrid, actividad asistencial desarrollada por oposición, actividad clínica con un interés preferente en la epilepsia, farmacología avanzada y enfermedades degenerativas, demencias, Alzheimer, Parkinson, y con una trayectoria también investigadora fecunda, actualmente activa, sobre todo en el ámbito de las enfermedades degenerativas. De manera que estamos de enhorabuena, agradecemos mucho al doctor Antonio Luengo dos Santos, y también quiero recordar al doctor Ángel de Ponce, gran amigo, gran colaborador, que seguramente nos sigue o nos va a seguir, y a todos los que se van sumando a este foro, a la doctora Chayo Limón de la Universidad Complutense, a Ignacio Moyá y a otros más, pero que parece que el sistema solo nos permite visualizar uno en uno en este momento, o por lo menos tal como yo lo tengo. De manera que a todos muchas gracias, y sin más, pues cedo la palabra a Antonio Luengo dos Santos. Antonio, tienes el micrófono. Muchas gracias. Sí. Bueno. Buenas tardes a todos, señores. Gracias al presentador, que ha sido muy amable con su presentación. Yo les quiero adelantar que yo formo parte de esa asociación de medicina y la salud escolar y esto.
Y cuando plantearon qué podíamos plantear nosotros, qué podíamos hacer que fuera útil, sobre todo para no solamente para los enseñantes, sino para los que aprenden, pues hubo un buen debate. Un buen debate porque, pues claro, meterse en este tema a profundidades profesionales es que no nos entendemos más que los profesionales. Pero después de un poco de discusión entre nosotros, al final yo conseguí que me aceptaran que pusiera el término introducción en esto, ¿no? Porque quiero que el que no sepa nada salga con una idea de lo que son este tipo de cosas, esos dos términos que hemos utilizado, la atención y la memoria, que por sí solos llevarían no solamente una exposición, llevaría muchas horas y muchos textos que hay escritos sobre eso. Entonces yo he intentado que lo que les voy a contar, el que no sepa nada, cuando salga de aquí tenga una idea y si le ha motivado y le ha hecho que la inquietud se le mueva hacia ese tema, sobre todo si es enseñante, pues para mí será una satisfacción. Dicho esto, y sin perder más tiempo, voy a empezar a hablar con ustedes. Bueno, mire usted. A ver si lo... Aquí, vale. La atención se me ha ocurrido ponerles esta definición que he encontrado por ahí buscando y preparando las cosas entre muchas de las que tengo yo en casa, que me parecía que era algo que no decía mucho, pero que al que no sabe nada le puede aproximar. Es decir, que todo el mundo sabe lo que es el amor y cuándo está presente, pero los componentes y las atenciones desafían una definición fácil. Ustedes pueden encontrar, si buscan, muchas definiciones de lo que es la atención. La atención, yo les he puesto aquí, que es una capacidad cognitiva. Esto, para el que no esté aproximado a eso, quiere decir que necesita de una inteligencia, capacidad y de cognición que es el saber. Bien. Los estímulos, la atención solamente se puede prestar a los estímulos que nos rodean, ¿no? La capacidad es limitada y además se va perdiendo con el paso de los años. Aquí, permítame que me dirija a usted, que ha dicho que tenía más de 90 años. Luego, al final, tengo una presentación, una diapositiva que va dirigida a usted y a los que conozco con su edad, que no han hecho, ni mucho menos se han rendido nunca y siguen activos. A ver si soy capaz de darle. La atención es un proceso cognitivo, como se ha dicho, ¿no? que hace falta que seamos conscientes de lo que estamos percibiendo. Ustedes, que me están viendo a mí, me están escuchando a mí, ya tienen dos vías de atención, la visual y la auditiva, pero también tenemos que saber qué es lo que sabemos nosotros. En eso interviene también la atención, porque la atención la podemos dirigir. A mí no me gusta eso de prestar, porque nunca lo he entendido. La podemos dirigir la atención hacia nosotros mismos, ¿no? Esto que les he puesto aquí, de que nos permite orientarnos hacia aquellos que son relevantes, ignorando, quiero decir, es una de las capacidades que tiene la atención. La atención es un proceso complejo, que, como les pongo aquí, ahí en este sitio, nos permite centrarnos sobre lo importante y centrarnos en lo grande. Imagínense ustedes que están escuchando una música que les gusta, una sinfonía, la de Beethoven, que la conoce casi todo el mundo, espero, ¿no? Y entre medias y a una frecuencia auditiva menor,
empieza a aparecer una señal. Esto, seguro que hay muchas personas que lo conocen porque se ha utilizado de una forma, no sé cómo calificarla, pero no adecuada, para inducir la compra en algunos anuncios. Pero bueno, la atención como es un proceso que está muy conectado con lo que es el propio individuo, lo que es la personalidad. No voy a entrar aquí en lo que es el yo porque sería muy largo, ¿no? ¿Tal? Pero como eso es tan básico, pues para el que no sabe nada, y esto ha sido mi intención, es decir, ¿cuál es la base de eso? Y entonces ya he entrado directamente y les he puesto, a ustedes les sonará, aunque nada más que sea por el nombre, lo que es la dopamina y lo que es la noradrenalina, que son dos sustancias nerviosas, químicas, que funcionan dentro del cuerpo humano. Como yo soy neurólogo, no puedo pensar, y además sería poco claro, si no, ustedes me están viendo a mí, fíjense lo que les estoy diciendo, por una serie de cosas que les voy a explicar ahora, que a lo mejor ustedes no son conscientes de ello porque no tienen por qué serlo si no son profesionales. A ver, creo que esto no lo ven aquí, con el tapete. Me deja una hoja de papel, por favor. No, ya. No, pues tampoco va. Así va. Bueno, la atención implica una serie de necesidades que son importantes, si no se puede tener. Primero, para poder dirigirla, nuestra atención tenemos que estar despiertos. Es decir, la situación de alerta. Nosotros podemos prestar esa atención, esto es una división más de las muchas que se hacen pedagógicamente, ¿no? Una atención externa, como es si estamos leyendo, ¿no? O una atención interna cuando estamos pensando qué hemos hecho esta mañana y si nos hemos portado bien. Todo eso son atenciones, ¿no? Como les he dicho antes, la atención viene de todos los sentidos que tenemos, de los 5 sentidos que tenemos. De la vista, del oído, del gusto, del tacto y el olfato. Fundamentalmente me voy a referir a 3, porque el gusto y el olfato, en esto, aunque tienen su importancia, no nos van. Entonces, si nos fijamos en la vista, usted que me está mirando ahora a mí, con atención, ¿no? Pues tiene que enfocar su visión para verme a mí y a esas letras que tenemos ahí. Si no lo enfoca, estaría usted manejando mal el foco de esa cámara con la que está grabando, se le desdibujarían las hojas y no vería nada, con lo cual no le serviría. Luego es una característica que tiene usted que fijarse en ella. Otra es aislarse del ruido que haya en el ambiente, es decir, discriminar. Fijar su atención en uno de los estímulos, el que le interese. Y también puede, escuchando varios estímulos, pues fijarse en aquel que le interesa a usted en ese momento, ¿no? Esto que le he puesto aquí es sobre todo para que lo recuerden ustedes, lo que vamos más adelante, lo que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo lo que hace es coger cosas que ya tenemos, dirigirlas hacia lo que vamos a hacer, ¿no? Para poder centrarnos en una cosa en la que estemos haciendo. La atención tiene varias características que hay que recordar, o por lo menos tener en cuenta, que son la cantidad de información que nos puede llegar y que podemos atender a la vez. Ustedes acuérdense, por ejemplo, de cuando aprendieron a conducir, que tenían que atender a la vista por donde iban,
cambio de marcha, al intermitente, a los pedales y al que le estaba hablando. Al principio tenían que juntar la información, pero porque les estaba llegando información a partir de varios puntos. También de los recursos que tiene cada uno, que son diferentes, porque cada uno tenemos una capacidad, y que luego veré cómo se aumenta esa capacidad, si se puede aumentar. Esa intensidad de los recursos atencionales que se dirigen a un estímulo, pues es lo que nos permite, imagínense los que controlan el tráfico aéreo, a la cantidad de cosas, o el piloto de un avión, a cuántas cosas se está atendiendo, fijando su atención cuando está practicando el aterrizaje de una aeronave de la que lleva, ¿no? Piénsenlo ustedes, no me voy a meter aquí, pues es lo importante. Y esa atención, como característica, también puede fluctuar, que quiere decir que usted en un momento determinado atiende a 4 cosas y en otro momento determinado se centra en 2. Pero es por dar características. Como les he dicho antes, la información nos viene por 5 sentidos, de los cuales yo voy a utilizar nada más que la vista, el oído y el tacto, ¿no? Y en la vista tiene usted que dar eso que le he dicho. Gracias al enfoque que hacemos con el ojo, podemos ver con nitidez la imagen cercana. Usted me puede ver a mí así y tal. Cuando ya vamos siendo mayores aparecen las alteraciones del enfoque, todo eso y tal, que la gente le llama vista cansada, por ejemplo, ¿no? La convergencia, que es otra característica que hay que tener en cuenta, es que tenemos 2 ojos. Nosotros ustedes me pueden ver a mí porque fijan los 2 ojos en el mismo objeto. Si cada ojo como tienen los camaleones, por ejemplo, se formarían 2 imágenes, y se vería doble. O puede usted fijar la mirada de todo lo que está aquí, la puede fijar en el micrófono. Eso, que es lo que quiero decir, la visión central y periférica, si usted se fija en el micrófono, me termina viendo a mí también. Y si usted se fija en una cosa, puede ver el entorno o fijarse en ella. Esas son características de la visión. La audición, no me voy a extender tanto, están ahí, lo tienen ahí perfectamente explicado, el oído. A usted le llega mi voz, amplificada por estos medios electrónicos, a través de aquí como vibraciones, vibraciones del aire que le llega a su receptor, que es en la oreja. Pabellón auditivo en términos científicos, no oreja. Pero eso le entra por ahí y mueve esa telilla, ¿verdad?, que es el tímpano, la hace vibrar, hay unos huesetes, bueno, eso transmite la vibración a unos receptores que lo pasan al nervio. Si no tuviera usted ese nervio, todo lo que yo estoy diciendo no se le haría a usted, no le recibiría a usted. Ahí vuelvo a meter la neurología y la base de esta situación. Lo demás son cosas, esto que les he puesto aquí, donde está el punto rojo, que es una, no sé si se ve bien desde ahí, pero es una foto de lo que es un sonido. Eso es de una vocal, para que ustedes piensen las diferencias que hay en el sonido. ¿Por qué sabe usted que estoy hablando yo y no está hablando este señor que me ha presentado, don Agustín? Porque tenemos, don Valentín, perdón, porque tenemos un timbre de voz diferente. Mi voz y la suya, cuando se registran y se expresan de esa manera, había un diagrama ahí diferente completamente. Eso nos permite diferenciar las vocales, las 5 vocales que tenemos, la A, la E, la I, la O y la U,
harían una imagen distinta. Bien, en esto no me voy a filtrar más porque tal, bueno, si la he puesto aquí, creí que no sabía si lo había puesto, aquí se ve mejor. ¿Ves? Todos esos puntos son aumentos de frecuencia esto lo pone ahí, aunque está en inglés, pero creo que se entiende, ¿no? Esta imagen es distinta una a la otra, con lo cual nos permitiría diferenciarlo. Dentro del sonido como forma de entrada de estímulo, que nos permite fijar la atención ustedes los que se dedican a la enseñanza tienen una cosa muy en cuenta, y es lo que yo llamo aquí contaminación acústica, y es que si hay ruido, el docente se está distrayendo. Entonces me he permitido ponerles aquí los decibelios, que es como se mide el sonido, que pues aconseja la Organización Mundial de la Salud, España y una clase, para que vean la importancia que tiene la audición en el aprendizaje, que es a lo que va esta... También he querido darlo que como un sentido más, ustedes todos tienen, si no se lo recuerdo yo, que esto es el sistema Braille, descubierto por una persona que se quedó ciega muy tempranamente y que se dedicó toda su vida a inventar, que se llamaba Louis Braille, que era francés. Estos son de manera que usted lo está viendo aquí, un ciego no lo puede ver, pero como ustedes saben, hay muchos alfabetos. El alfabeto griego no tiene estas vocales que vemos nosotros aquí, ¿no? Tiene las letras del alfabeto griego, o los cirílicos tienen otras, y también pueden tener una representación en puntos, que mediante el tacto una persona recibe el estímulo. Luego, ya les he presentado, en grandes términos así, 3 formas importantes de recibir a la que usted puede dirigir su atención. Usted puede ahora mismo tocarse, usted que se ha cruzado los brazos, puede tocarse el jersey y aunque no esté mirando el jersey, usted sabe que está tocando una cosa diferente a si se toca el cuello de la camisa o el pantalón. Eso es gracias a que el sistema nervioso usted lo tiene receptivo y lo puede recibir. Eso, voy a seguir complicándole la cosa, eso para poderlo recibir tiene usted que estar alerta, que les he dicho que es la primera premisa, lo cual es primordial para que usted pueda prestar, mejor dicho, dirigir su atención a lo que yo estoy diciendo. Aquí les he puesto que el sustrato neurológico, lo fundamental, para que usted pueda hacer eso, tiene que estar primero despierto. Luego le explicaré esto que estoy diciendo. Las estructuras para que usted pues, esté despierto están aquí, en esta zona que yo le he puesto, en esta no lo verá muy bien, pero donde yo le marco aquí con el puntero rojo, que se llama tronco del cerebro, que estaría en la parte entre su oreja y el mentón, más o menos. Ahí hay una parte de la estructura que se llama sistema de activación reticular. Hay 2, ascendente y descendente, pero yo no estoy aquí para que usted aprenda anatomía, ¿no? Para que sepa, cuando está haciendo esto, está dirigiendo su atención a lo que yo estoy diciendo, sepa que lo puede hacer porque tiene usted íntegro este sistema. Si usted tuviera alguna alteración física o química, tuviera alguna enfermedad que estuviera alterando la bioquímica de esto, usted no podría percibir, tendría trastornos del sistema de alerta. Luego es algo que hay que conocer por lo menos. Esto, aquí les he puesto otro nombre, que es la noradrenalina, que es
neurotransmisor, es decir, una sustancia química que conecta dos zonas del sistema nervioso y transmite la información. Bien, esto es para que cuando uno está aprendiendo, se acuerde que está aprendiendo porque tiene un sistema nervioso que está bien. Los que no lo tienen bien, por ejemplo, por decirle algo que conoce todo el mundo, que es un niño autista o con déficit de atención, no recibe las cosas como las está recibiendo usted. Vuelvo a complicarles la vida y bueno, usted ha recibido lo que yo le he mandado. Primero la imagen, el sonido, y usted tiene que procesar esa información que le está llegando. Aquí, como vengo a complicarles la vida esta tarde, pues esto que yo les marco aquí, que desde ahí no sé si verá usted, pero por lo menos ve usted un granulado distinto ahí, ¿no? Eso es lo que me diferencia a mí de una vaca. Eso es una descripción, no es esquemática, sino es de la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa que recubre todo el encéfalo de todas las personas humanas, que tiene milímetros de extensión y que tiene esto diferente. Ustedes lo ven aquí. Esto me acaba de recordar que yo presenté aquí una cosa sobre la adolescencia, que me pidió el doctor Ponce de León, que espero que me esté escuchando, y les presenté las diferencias que tenía esto y por qué se puede explicar el comportamiento de un adolescente, anatomopatológicamente hablando, es decir, estructuralmente hablando. Se lo pongo aquí para que cuando yo pongo procesamiento sensorial, usted esté recibiendo que tenemos en la corteza cerebral toda una serie de células, ¿no?, en las que no tengo más remedio que citar a don Santiago Ramón y Cajal, que fue el que estableció la individualidad de estas. Porque por aquel entonces no se concebían las cosas como las vemos ahora, afortunadamente. Aquí está más el esquema, la puede hacer, aquí se puede leer la corteza primaria. Usted, aunque no tiene por qué entender, a simple vista ve que esto es diferente. Les he puesto esto aquí para decirle toda la corteza cerebral es diferente de unas zonas a otras. Tiene esas mismas capas, que son 6 esquemáticamente hablando, es decir, porque cada una tiene un tipo de célula. Todo esto es lo que está procesando su atención y que voy a seguir complicándole la vida. En esto que estoy haciendo del guión, hay unas cosas que la favorecen y otras cosas que la perjudican. Por ejemplo, cuando hay un estado de cansancio, de fatiga o de depresión, la atención está disminuida. Cuando hay una emoción fuerte a favor o en contra de lo que está usted fijando la atención, eso se ve alterado. La percepción que usted hace, el recibo que usted hace de esos estímulos varía. De manera que cuando está usted escuchando a un profesor, yo los he tenido y me alegro mucho de repetirlo aquí, excelente, de los que tengo un recuerdo fenomenal, cuando yo era estudiante de bachillerato. Y recuerdo también a los que me aburrían tremendamente, que no me enteraba de nada. Pues eso, que sepa usted que la atención está disminuida cuando hay. Aquí les he puesto que son condicionantes importantes a la hora de... Es decir, usted, para conseguir que le atiendan, yo para conseguir que usted me atienda, tengo que saber atraer su atención y fijarle. Primero, si usted está aquí, entiendo que le preocupa de alguna manera o le interesa de alguna manera el tema que vamos a tratar. Eso ya es un punto.
Luego, lo que yo le estoy contando es lo que le he dicho en la introducción, que espero saber, llegarle a usted, que salga de aquí, por lo menos con una idea que le haga preguntarse cuando después preste usted la atención suya a montones de cosas en su vida diaria. Aquí les digo eso, los colores es una cosa que ayuda a la prestar atención. He puesto aquí esto de Don Quijote intencionadamente, porque uno de los problemas que se suscitó cuando estábamos hablando sobre el tema era cuando Don Quijote luchaba contra los gigantes. Una de las cosas que luchaba de los gigantes contra los que él luchaba era contra la ignorancia, ¿no? Y ahora voy a intentar introducir el otro gran tema de esto, de escribirlo, de escribirse. La memoria tiene, ustedes pueden encontrar definiciones de lo que es la memoria, pues un montón de ellas. Yo le he puesto esto aquí, y luego les he puesto más. La memoria no sería posible, le vuelvo a poner aquí la corteza cerebral. Esto que estoy marcándolo aquí, esto es lo que tenemos todos los seres humanos, que es diferente en densidad en cada parte del cerebro. Aquí le pongo anatomía de la memoria. La memoria, como les voy a ir explicando más o menos en qué consiste, el siglo pasado simplemente, el siglo pasado, se pensaba que residía en todo lo que es el encéfalo. Aquí les pongo claramente que memoria es igual a hipocampo, que ahora no les suena lo que es, pero que se lo voy a ir explicando. Pero memoria está en todo el cerebro. Aquí les he puesto esto. En el córtex temporal están más los recuerdos infantiles, en el hemisferio derecho está el significado, en el lóbulo frontal es la organización de lo que usted está haciendo, e incluso en procesos automáticos. Aquí ya empiezo a complicar más la cosa. Esto es un esquema de lo que es un cerebro humano. Esto es la corteza, que repito, es una capa de milímetros que recorre todo esto. Esto es un todo. Está aquí puesto en colorines porque morfológicamente está dividida las funciones. No es lo mismo las funciones que se reciben aquí en el lóbulo frontal que en lo que... Esto es artificial anatómicamente hablando. Si ustedes ven eso, esto es un todo. Los separamos por lo que llamamos surcos, tal, pero es solamente desde el punto de vista de información por lo que estamos haciendo esto. Y aquí ya les complico un poco más la vida. Y yo no sé si desde ahí lo leen ustedes, no sé si se lee esto o no. Pero estos son zonas que están específicamente relacionadas con la memoria y con un tipo de memoria. Por ejemplo, aquí, que si ponen el puntero, está centralizado más el lenguaje, aquí está centralizada otra cosa, aquí la función motora, por lo que usted puede mover los brazos para ponerlos cruzados como los tiene ahora, eso lo controla esta parte del cerebro. El lóbulo frontal, esto, voy a evitarlo, el lóbulo frontal es esto, aquí, como ustedes no estarán acostumbrados a ver esto sería su nariz aquí y la nuca estaría aquí, para que se hagan una idea de lo. Esta es la parte de delante, la que tendría yo a partir desde aquí hacia mi nariz, dentro del encéfalo. Es el encargado de la organización, de planificar, de secuenciar, responsable de la coordinación y también está vinculado, porque es por lo que se lo traigo aquí, con la memoria perspectiva, es decir, cuando usted intenta recordar qué tiene que hacer para mañana, ahí está funcionando esto, este lobo. El parietal es este, le vuelvo a recordar que esto es la nuca, esto es la nariz.
Aquí está centrado fundamentalmente la memoria atencional. Es decir, cuando usted está mirándome a mí ahora y está viendo aquí un aparato que sabe que es un micrófono, está usted recibiendo esa integración en esta zona. Aquí es donde tiene usted el significado de este aparato, que luego le ha puesto un nombre que le llama micrófono. Es en esta zona. Los problemas que hay en este lóbulo, sobre todo afectan a la capacidad o incapacidad de percibir objetos. Voy a ir un poco más rápido porque me estoy entreteniendo demasiado y no quiero aburrirme. En el lóbulo temporal es donde está depositada la mayor parte de las cosas en memoria, sobre todo la memoria que llamamos episódica o autobiográfica, que es, como se puede deducir, la que nos corresponde a nosotros. También está aquí procesado, localizado el proceso de reconocimiento. La sensación y la familiaridad son dos datos que no hace falta que los conozca todo el mundo. El hipocampo, antes de ser hablado de qué es. El hipocampo es una estructura que está ahí en la zona interior del lóbulo temporal. Es esa que, bueno, esta que está aquí, esto que está aquí en azul, que es de las partes más importantes que hay relacionadas con la memoria. Y aquí les he puesto ya, he empezado a introducir lo que quiero transmitir. Los daños en el hipocampo tienen como consecuencia la imposibilidad de crear nuevos recuerdos. Si usted no tuviera bien el hipocampo, al salir de aquí no se acordaría de nada. La amígdala es otra, una que la hago notar, que es esta zona que está aquí sentada, creo que se ve ahí eso que está, donde está mi punto rojo ahora mismo, está dentro, y tiene que ver con la emoción. De hecho, en los animales, que como se puede suponer es donde se ha experimentado todo esto, no en humanos, bueno, también se han hecho en humanos en algunos tiempos de la historia, pero por desgracia, esta zona que es muy pequeñita, la amígdala, tiene una relación importantísima con las emociones. Y en los animales se ha visto que estaban depositados los recuerdos, estaban depositados ahí, de manera que cuando se lesionaba eso, dejaba de recordar toda una serie de cosas. Está relacionado con lo que llamamos, que luego les explicaré, la memoria a corto plazo. Usted ahora mismo, lo que me acaba de escuchar, ha empezado a procesarlo en esta zona del cerebro. El cerebelo es una parte que está aquí como ya les he puesto la nariz, no de falta que les monte, es esta parte que está aquí detrás, como escondida, interviene en lo que llamamos la memoria del procedimiento, que es cómo sabe hacer usted las cosas. Es decir, les he puesto aquí tejer o escribir o montar en bicicleta. Está en general relacionado con el aprendizaje motor, es decir, con las acciones que tiene que usted realizar o aprender moviendo los miembros. Es un tipo de memoria que está disociada de la memoria que es explícita. Quédese con eso nada más. Porque cuando se ha encontrado una lesión aquí, se ha visto que había una amnesia, es decir, una incapacidad de recordar globalmente, pero que sin embargo podía recordar la persona que tenía esa lesión cómo se hacían otras cosas, por ejemplo, tocar un instrumento musical. Aquí se lo he intentado contar para que vieran, está solamente significado, resaltado la zona a la que me he dedicado antes. La memoria es algo mucho más complejo que un simple proceso mental, ¿no? Aquí le pongo a grandes rasgos, se podría decir que es codifica, almacena y recupera la información. La información que usted ha recibido hace un rato prestando o poniendo, dirigiendo su atención hacia mis palabras o hacia sus ojos,
lo que estaba escrito. Primero tiene que procesarlo, codificarlo y luego almacenarlo, ¿no? Aquí les pongo que nos permite recordar acontecimientos, ideas, relacionar conceptos, sensaciones, todo lo que usted ha recibido a través de los estímulos por donde recibe el mundo, que es por la vista, por el oído, los gustos, el olfato, a usted le habrá llamado la atención. Más de una vez cuando ve a los perros que lo primero que hacen es acercarse a otro animal y olfatearle. Eso es lo más primario en el ser. Los perros tienen una capacidad olfativa cientos, por no decirle miles, que en algunos casos es mayor que la nuestra. Y nosotros recibimos los olores en una parte del cerebro que no. Como esto es lo que les decía antes, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque para poder aprender, primero tiene usted que prestar atención o dirigir su atención hacia algo, recordarlo, codificarlo y luego poder evocarlo, si no ha aprendido usted nada. Para poder aprender, tiene usted que primero haber depositado. Esto antes les he hecho referencia a la amígdala. Esto es la zona del hipocampo y la amígdala está ahí. Yo no tengo más remedio que decirles, para que podamos aprender, hay que recordar que tenemos dentro de la cabeza esto que se llama cerebro y que gracias a eso hemos ido avanzando. Paso a otra cosa. Aquí algo que seguramente Valentín lo conozca más que yo. Tengo que reconocerles que yo conocí a Quintiliano, pero preparando esta charla y leyendo esto que les he puesto aquí, la memoria, me he enterado que era español. Yo no sabía que yo lo tenía como romano. Este señor era de Calahorra, sitio precioso, si todos lo conocen, y ligado a la historia de España. Pero pues Quintiliano ya, hace mucho tiempo, aquí les pongo la referencia sacada de esto, ya hizo, el señor era un gran orador y un gran pedagogo, se dedicaba a eso y por eso ha pasado a la historia. Decía que era un dato curioso que el intervalo de una sola noche aumentara mucho la fuerza de la memoria, el poder del recuerdo, y que experimentara un proceso de consolidación y maduración durante el tiempo que interviene. Esto es ya notable que lo dijera una persona en aquellos tiempos. Bien, y ahora les voy a hacer una pequeña, repaso más o menos de cómo se ha empezado a estudiar y a avanzar sobre la memoria. Los principales referencias que se empezaron a sacar de la memoria eran derivados de las lesiones que se veían, es decir, una persona tenía una lesión del tipo vascular, tumoral, traumática, sea en un sitio de la cabeza, y se apreciaba una serie de datos en él. Por ejemplo, los que tenían lesionado el lóbulo temporal medial, eso que les he enseñado antes, o aquellos a los que en el siglo XX, a principios del siglo XX, no había otra forma de tratar determinados tipos de conducta agresiva, motivados por diferentes enfermedades y procesos, que resecar. Se hacían, algunos al que no esté acostumbrado con esto les sonará como muy bárbaro, se hacían lo que se llamaba lobotomías, es decir, secciones de los lóbulos frontales para controlar la agresividad en una serie de personas que tenían patología psiquiátrica. Pero bueno, ese estudio sobre las lesiones que se veían, pues es lo que ha dado mucha información. Aquí les he puesto y sobre todo les he puesto ese nombre de Henry Molaison, porque fue un hombre al que se le estuvo estudiando continuamente con las lesiones que tenía.
Estas lesiones del hipocampo tenían relación, diferenciaban las lesiones que se le encontraban con la memoria, si la lesión era unilateral o bilateral, o completa o no completa. Resulta que los problemas de evocación que se encontraban en ese individuo eran distintos. De todas estas observaciones se llegó a la conclusión de que la formación de la memoria, el almacenamiento de la memoria y la recuperación del recuerdo, que es lo que le hace a usted saber que tiene la memoria, eran procesos diferentes, que no se sabía cómo se producían, simplemente a principios del siglo pasado. Pero se sabía que estaban localizados en lo que llamamos el lóbulo temporal medial, que se lo he puesto aquí para que recuerde más o menos. Por aquel entonces, por mediados del siglo pasado, se estableció la existencia de dos cosas diferentes, que había en memoria: recuerdos de corto plazo y recuerdos de a largo plazo, que eran procesos diferentes. Hay un avance de estos dos señores, que les pongo aquí la referencia completa para el que quiera profundizar en estos temas, y es que estos señores ya en 1968, es decir, que antes de ayer, establecieron, este trabajo fue determinante, que había como tres sistemas de memoria que se comunicaban e interactuaban entre sí, que era la memoria sensorial, que era el registro de las sensaciones, que reconoce los estímulos, como les he explicado yo antes, lo de los la vista, el oído y el tacto, que les explicaba antes, los sentidos, la información que les llega por ahí. La memoria a corto plazo, que guarda la información que necesitamos para un momento determinado, para cerca de un tiempo cercano, y la memoria a largo plazo, que es donde se almacenan todos los conocimientos nuestros. Miren, varios de estos avances, de estos conocimientos, se hicieron naturalmente en animales, porque por mediados del siglo pasado ya se tenían muchos productos farmacológicos. Uno de los productos que producía impedir que se formaran las proteínas, pues que se llama, es la puromicina, que he puesto aquí simplemente para que sepan que existe ese tipo de cosas. Se adiestraba a ratones en que hicieran una serie de cosas, que realizaran un aprendizaje. Cuando después se les inyectaba esta sustancia dentro del cerebro, se producía un deterioro en la memoria, en la capacidad de estos animales en recordar o en evocar eso que habían aprendido. Se hizo también en peces y también se consiguió. Estos son trabajos de estos autores que yo les he puesto aquí y tal. Pero les pongo aquí las inyecciones de esa sustancia antes de producirse el entrenamiento, no afectaba la adquisición de la memoria a corto plazo, pero sí deterioraba la retención, es decir, la evocación que podía hacer ese animal a largo plazo. Esto se hizo, esto se lo paso a usted. Aquí les voy a contar otro dato. Ustedes les sonarán, seguro que este señor, usted que me ha dicho que tiene 90, le suena la estreimina porque era un veneno que se utilizaba para matar ratas y animales en el campo. Bueno, pues ese veneno también se ha utilizado no para matar, sino para estimular, porque esa sustancia es un potente activador cerebral. Luego, si quiere, le cuento cómo actúa, porque usted seguro que ha visto actuar a la estreimina, o si no, se lo han contado. Bien. Mejoraba el aprendizaje cuando se daba a animales, que se les adiestraba, mejoraba el aprendizaje.
El electroshock es una cosa que empezó a utilizarse por ahí, por el 1940. Fíjese usted que le estoy hablando de antes de ayer. A las personas que se les daba electroshock para tratar también algunas enfermedades que no respondían a los medicamentos que había entonces, que no son los que tenemos ahora, pues se vio que también se producía una reducción en el aprendizaje. Y esto aportaba una cosa clarísima, y era que el almacenamiento de la memoria era tiempo dependiente, es decir, que no había el mismo efecto si ese electroshock se producía inmediatamente después de haber producido el entrenamiento, en la enseñanza de ese animal, que si el electroshock se daba habiendo pasado un tiempo. Cuanto más largo era el intervalo, menos lesión en la memoria se producía. Eso es un dato importantísimo. Esto me lo voy a saltar porque ya derivado de esos estudios, esos análisis que yo les he presentado una muestra nada más, se empezó a ver que esas células que sabemos que se llaman neuronas, que estaban ahí, cuando tenían una actividad recurrente, es decir, cuando eran estimuladas de una manera repetida, creaba una memoria duradera. Lo que no sabíamos es cómo se producía eso. Usted seguro que ha tenido que aprender la tabla de multiplicar repitiendo. Seguro que se la sabe de memoria repitiendo. Y ahora la puede recordar. Pues eso, y los experimentos, parte de los que le he mostrado antes, hizo pensar a la gente que estudiaba estas cosas que ese estímulo que se producía cuando era repetido producía un cambio en la unión de una célula neurona con otra célula neurona. Y derivado de eso, se llegó a la conclusión de que se formaban proteínas. La proteína es lo que constituye los tejidos. Es, digamos, lo más pequeño de un tejido. Puede ser una proteína, que está compuesta a su vez de aminoácidos tal, y los aminoácidos y tal, pero que no les quiero complicar la vida tanto. Bueno, pues la síntesis de esas proteínas eran importantísimas para que se produjeran la memoria a largo plazo, para que usted pueda recordar lo que le pasó cuando era joven. Eso está basado, sabe, en que hay, sabemos ahora que lo tiene usted ahí porque se han producido, por esa recurrencia de actos en las neuronas, una serie de proteínas. Y los recuerdos a corto plazo no dependen de las proteínas, los de largo plazo sí. Ahora les voy a hacer un comentario nada más, y es que ustedes, aunque no tienen por qué saber el que dura, pero sí piensan que la memoria puede ser infinita. Yo tengo que decirles ahora que el análisis científico ha permitido saber que los recuerdos no son entidades fijas, sino que son procesos dinámicos, y que cuando usted recibe una experiencia parecida a una que recuerda, puede modificarse el recuerdo que usted tiene y terminar. Esto se ha utilizado, desgraciadamente, para modificar el comportamiento de seres humanos. Modificar la memoria de un individuo para cambiar su vida. Aquí les pongo que hay algunos estados psicológicos y físicos que pueden enriquecer las uniones y debilitarlas. Esto tampoco se lo voy a... Fundamentalmente se han utilizado fármacos
para modificar la fijación de la memoria o conseguir una memoria mejor a más largo plazo, de más duración, todo eso. Pero hoy en día ya sabemos que además de lo farmacológico hay tratamientos conductuales, es decir, de comportamiento, que pueden ayudar a modificar eso. Aquí le vuelvo a recordar lo que me llama la atención de Quintiliano, y no me quiero alargar tanto porque estoy viendo qué tal. Lo que sí les quiero concretar para que salgan con una idea medianamente clara es lo que es la memoria a corto plazo, que está basado en ese trabajo que les he puesto, que es un trabajo Princes, el de Atkinson y Smith, donde establece que hay fundamentalmente tres tipos de memoria a corto plazo, el almacenamiento a corto plazo y tal. Y esto que les pongo aquí debajo, no tiene mayor importancia que académicamente saber que anteriormente se establecía que había como almacenes donde se depositaban las cosas. Hoy día sabemos que no. La otra memoria que sabemos que es diferente es lo que llamamos memoria de trabajo. Y la diferencia, uno es que cuando usted ha estado escuchándome a mí, si usted estuviera elaborando un proceso, estaría utilizando lo que acaba de escuchar, la memoria reciente, esa que me ha escuchado, y la estaría uniendo con otros conocimientos que usted tiene o otros recuerdos y elaborando un tercer nivel, por llamarlo así. Eso es, de manera que les he puesto aquí que la memoria a corto plazo utiliza un solo sistema, la memoria de trabajo utiliza múltiples sitios encefálicos, porque puede estar utilizando un recuerdo fonético que tiene usted, un recuerdo manual que tiene usted y un recuerdo motor que tiene usted cuando está aprendiendo a montar en una bicicleta de una sola rueda, por ejemplo. Esto, el que quiera profundizar, le he puesto aquí estas referencias que son Princes. Y la memoria a largo plazo, que es lo que no me quiero ir de aquí sin decirle, es la que presenta modificación estructural. Es decir, esa estructura que es el encéfalo, a nivel microscópico, es decir, entre una célula y otra célula, se va modificando. Eso lo sabemos desde hace no muchos años, pero ahora sí sabemos que se modifica. Y que para que usted tenga aprendizaje, para que usted pueda aprender una cosa, tiene que haber conseguido que se le modifiquen esas uniones, que ahora sucintamente les voy a explicar cómo se hace. La sinapsis, que es como se llama la unión de una célula y la otra, van cambiando según se va produciendo el aprendizaje. Lo que cambia el comportamiento es el conocimiento. Me decía a mí un profesor, que les recuerdo con mucho agrado, lo que cambia su comportamiento ante una situación es el conocimiento que usted tiene sobre ese tema. Si yo me caigo ahora mismo aquí y usted me auxilia, si usted sabe lo que tiene que hacer y cómo ponerme la cabeza, le va a permitir comportarse de una manera o de otra. Bueno, pues eso, llevado a estos temas, es lo que ahora nos permite decirle con toda claridad que el aprendizaje modifica la estructura a través de esa formación de proteínas, ¿no? Se forman nuevas uniones y se desechan otras uniones. De hecho, nacemos con un montón de sinapsis y vamos perdiendo sinapsis, no como dice, he oído a alguna gente decir que vamos perdiendo neuronas según vamos teniendo tanto, sino que se van especializando las uniones de las neuronas para hacer más preciso lo que estamos realizando. Cuando usted ha aprendido un idioma, además del suyo materno, por decirle así,
las conexiones que tiene en el lóbulo parietal, que es donde se localiza y, digamos, temporal, fundamentalmente la conexión del lenguaje, está, digamos, especializada, se ha estructurado de otra manera a como la tenía usted cuando no sabía ni leer. Eso se produce de una manera corta pero simple que le voy a contar. Una célula, otra célula, se comunican a través, cada célula tiene una forma eléctrica por dentro y otra por fuera. A poco que sepa usted de un polo positivo y un polo negativo. Eso crea, cuando cambia de forma química, se produce una pequeña corriente que se llama impulsor potencial de acción, que va corriendo por eso que se ve ahí, esto que se ve aquí, que es una parte de la neurona que se llama axón, y llega a donde termina esa célula conectada con la otra neurona. Y ahí hay esta imagen que hay aquí. Eso hace que estas vesiculitas que yo le pongo aquí, que contienen sustancias químicas como la adrenalina o la dopamina que antes les he hablado, se liberen al espacio que hay entre eso, entre donde termina esta neurona, o mejor dicho, ese axón, y está el receptor de aquí. Este espacio es el que les he puesto aquí, infinito. Eso se produce un cambio. Con la repetición, lo que quiere decir el estado recurrente es que los impulsos que llegan por aquí y hacen que estas vesículas salgan y produzcan o proteínas o cambios o conexión o lo que sea, porque las uniones entre unas células y otras son diferentes dependiendo de la parte del encéfalo en la que estamos tratando, da lugar a ese estímulo que ha llegado aquí en forma eléctrica, se transmite a partir de aquí, esto donde intento poner el cursor, que esto es otra neurona. Por esto, por lo que, vamos, no por esto exactamente, pero por establecer estas diferenciaciones, por lo que le dieron a Golgi y a Ramón y Cajal el premio Nobel de Medicina a principios del siglo XX, ¿no? Creo que con esto se ha entendido más o menos. Estos son la proteína, o sea, el que quiera profundizar en eso, esto es una de las sustancias muy importantes en la formación de la memoria para luego poder montar el aprendizaje. Y aquí les pongo lo de la memoria a largo plazo. Yo he huido intencionadamente digo, a ponerles la cantidad de clasificaciones y de nombres y de memoria explícita, no implícita, semántica, no semántica, porque el que no lo sabe puede que se lo aprenda de memoria y no sepa ni lo que está hablando, ¿no? La memoria implícita y explícita, les he puesto aquí lo que es, a lo que se llama, la implícita, porque pongo aquí lo que hace, la forma automática, cuando usted conduce y ha aprendido, eso le permite conducir sin pensar, hacer automáticamente algo que ya ha aprendido, pero está evocando lo que antes ha tenido que interiorizar. Y la explícita se refiere a las personas. Lo de episódica y de semántica me lo paso. Mire, esto es físicamente la memoria explícita, que antes le he llamado explícita, está localizada en el lóbulo frontal, en el hipocampo, que ya saben ustedes que lo antes, y en la zona. Y la implícita está en el cerebelo, lo que hace el automatismo, y en la zona del estriado, en la zona de la amígdala, que es emoción pura. Y ahora, esto, perdonen, pero soy obligado, yo soy un fan de este señor, alguno de ustedes seguro que lo reconoce. Tesla. ¿Sí? Sí, claro. Yo no lo he puesto ahí porque quiero que el que lo vea, si le llama la atención y si no lo sabe, que lo busque. Gracias a este señor, que era joven así y de mayor así,
un señor croata, inventor, que gracias a él es por lo que saben todos estos conocimientos que yo les estoy intentando transmitir a usted, es gracias a este señor, porque es el que ha permitido que se construya lo que llamamos la resonancia magnética. Eso lo hizo este señor. Si no hubiera descubierto él lo que descubrió, no hubiera podido ser. Y aquí, después de esa teoría, mejor o peor explicada, que les he explicado, les quiero mostrar estas imágenes, estas que ven ustedes aquí. ¿Ven? Esto es una representación del cerebro humano, de un cerebro humano, realizando una actividad. Aquí se lo pongo: activación de áreas cerebrales durante 3 tipos diferentes de test de memoria. Es decir, hay formas de evocar en usted o de medir en usted lo que es la memoria a corto plazo, lo que es la memoria a medio plazo, lo que es la memoria a largo plazo. Bueno, hoy día contamos con este instrumento que se llama resonancia magnética funcional, gracias a este señor. Realizando, aquí lo tienen puestos A, B y C, ¿no? Ustedes ven que hay unas zonas iluminadas, pasando esos test a las personas que se les practicaba, se les estaba practicando esta resonancia, mientras estaban haciéndole evocar algo de corto plazo, de medio plazo o de largo plazo, se registraba en diferentes zonas del cerebro una activación, que es las zonas que estaban trabajando, por decirlo así, estaban recibiendo esa información de una manera o de otra, o estaban evocando esa información cuando era a largo plazo, para que vean que esto no es una cosa que está ahí, sino que tiene una aplicación práctica, y que gracias a esto, en el 2020 que estamos ahora, usted fíjese, usted que tiene la suerte de tener 90 años, que nació, espérese que multiplique yo, en el 1920, ¿no? 31. En el 31. En el 31. Va a hacer 90. Entonces tiene menos. ¿No? Ah, no, 31, tiene usted razón, soy yo el que me he equivocado. Bueno, en el 31 yo le explicaba ahí cuáles eran los conocimientos que teníamos en el 31. En el 31 no se sabía absolutamente nada de esto. Nada de nada, pero nada de nada. Le acababan de dar hace unos años el premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal y a Golgi, que se los dieron a los dos juntos por establecer, a Golgi, sí, un italiano, por establecer que esto que les pongo aquí, que es la imagen de un cerebro, estaba compuesto de cosas muy pequeñas que estaban unidas y se transmitían. Por eso, eso fue por lo que le dieron a Cajal el premio Nobel. Aquí les estoy diciendo otra cosa igual, que es cómo se activa una parte realizando una función, un test, una activación, haciéndole producir una cosa a una persona. Mediante la resonancia magnética funcional, vemos que solamente se activa eso. Ahora les explicaré. Esto es la imagen. Yo, para lo que les he traído esto, es para que vean que esto no es una teoría de uno, sino es algo real con lo que contamos hoy en día, y que realizando determinadas cosas se logra activar determinadas zonas, no todas. Si cambiamos la forma, cambiamos el estímulo, cambiamos su atención, recibimos, realizamos otra fijación distinta, porque esto es real, esto está hecho en un ser humano. Esto es el lóbulo parietal, esto que ven aquí rojo, todo es el lóbulo frontal. Se lo he puesto aquí para que recordaran ustedes la imagen, que no tienen por qué saberla. Aquí 3/4 de lo mismo, que lo de menos es que usted
vea, es que vea que esto es real. Esto es un ser humano al que se le ha hecho una tarea de recuerdo o de acción y se ha registrado la zona del cerebro que estaba activada en ese momento, porque no es lo mismo. Usted habrá visto seguramente a alguien tocar un instrumento y usted seguramente le ha visto afinarlo. Pues si usted viera, no lo tengo aquí, no lo he podido conseguir, aunque lo he buscado no lo he conseguido. Si usted viera cómo se activan las zonas cerebrales, la acústica, la de conexión, cuando está afinando, consiguiendo un do, que es el que quiere, o un re, que es como en la zona temporal medial y temporal superior, que es donde se fijan los sonidos, cómo se va activando esa zona y cómo después, cuando ese señor empieza a tocar el bajo, por ejemplo, o la viola, o cómo cambia la activación, la zona de activación. Eso es algo que a los que nos gusta esto, le aseguro que nos apasiona, y por eso yo le he puesto ahí la foto. No he obtenido, por lo menos, de poner la foto de quien ha hecho posible que usted vea esto, que vea que aquí no sabe lo que es, ni te lo voy a decir yo para que no complicarle, pero a este señor, aquí hay un A y un B y usted ve que es distinto, las zonas que se iluminan son diferentes. ¿Sabe usted para qué sirve esto? Mire, en este que lo he conseguido, sí se lo he dicho. Esto es el mismo asunto, aquí se lo he traducido porque estaba en inglés. Resultado de la activación funcional para la tarea de codificación de imágenes en el lado izquierdo. Es decir, le poníamos imágenes a una persona y se veía, se recogía esto de aquí, y en otra, cuando estaba caminando por su ciudad natal, donde él nació. Usted no tiene por qué recordar que el lóbulo frontal, el temporal, donde está la amígdala y todo eso, porque no hace falta. Pero usted ve que son diferentes las zonas que están aquí iluminadas. Eso es gracias, esto lo puede usted ver gracias al descubrimiento de este hombre. Y ahora, por último, cuando he empezado, le he dicho, usted que tiene la suerte de tener 90 años, le voy a hacer una alusión a usted. La memoria no es una cosa aprendida, de innata, perdón. Es aprendida. De la misma manera que es aprendida, es posible potenciarla, mejorarla o prevenir su declive. Eso no quiere decir que podamos impedir las enfermedades que afectan a la memoria. Lo que le quiero decir es que lo mismo que yo puedo potenciar la fuerza de mi brazo izquierdo haciendo contracciones isométricas, contra resistencia, y así potencia mi bíceps, puedo trabajar también la memoria. La memoria se trabaja. Sigo leyéndole aquí, que lo he puesto así y se lo leo porque quiero que usted recuerde eso además de leerlo. El cerebro tiene una capacidad muy potente y bien desarrollada para cambiar en respuesta a las demandas del ambiente. Si usted recuerda el 7 por 5, 35, ¿verdad? Pues usted puede entrenar su memoria haciéndolo de otra manera y con otra cosa. A esto es a lo que se le llama plasticidad neuronal, que no hace tanto tiempo que hemos encontrado esta capacidad. Antes pensábamos que era imposible que funcionara el cerebro de otra manera. Ahora sabemos que el cerebro se puede entrenar, igual que se entrena el montar en bicicleta, que la memoria se trabaja, igual que se puede trabajar el culturismo, los músculos. Bueno, y eso es algo que se mantiene a todas las edades. Usted lo puede hacer igual que un niño de 7 años. Otra cosa es que la situación de la corteza que usted tiene ya ahora aquí sea diferente
a la que tiene un niño de 7 años. Es una característica del cerebro a lo largo de toda la vida. En eso comprende la creación, el fortalecimiento de las conexiones neuronales y el debilitamiento de las que no. Y aquí por último concluyo y le defino lo que es. El aprendizaje es el proceso de adquirir nueva información o habilidad, mientras que la memoria es la persistencia de ese aprendizaje que pueda ser desvelado en un tiempo posterior. Muchas gracias por su paciencia y espero que les haya aclarado algo que les permita seguir profundizando en este terreno si es su interés. No lo aplaudimos porque no sé. Sí, un aplauso. Porque cuando uno viene, usted, y escucha cosas que posiblemente, pues no sé si las han escuchado muchas veces, pero alguna a lo mejor era la primera. Si yo he logrado despertar en usted el interés mínimamente, ya me voy de aquí con mucha tranquilidad y contento. Muchas gracias, doctor Antonio Luengo dos Santos, por esta magistral conferencia. Sí, gracias Armando por el apoyo técnico. Muchas gracias al doctor Antonio Luengo dos Santos por esta extraordinaria conferencia que nos ha impartido, fruto de sus muchos años de experiencia y sus amplísimos conocimientos como neurólogo, y realmente desde una facultad de educación en la que trabajamos, pues nos interesa particularmente toda esta temática. Yo no me voy a ir mucho del tema, pero te quiero hacer una pregunta al menos, Antonio, a ver si me ayudas. Estamos trabajando en una teoría de la inteligencia, quizá humildemente deberíamos decir un esbozo teórico, porque está en sus inicios, y esta teoría se llama inteligencia unidiversa. Entra en diálogo crítico con la teoría de las inteligencias múltiples, que habrás oído de Howard Gardner. Bueno, la inteligencia de Gardner desde Harvard es establecer que hay muchas inteligencias, ¿no? Concretamente, pues 8 o 9, porque ha reformulado su teoría inicial. Y lo que yo planteo es que la inteligencia es única, aunque compleja, aunque múltiple, pero sin quebrar esa singularidad, esa unicidad, ¿no? Esa condición de... y esa unidad, más precisamente, sin quebrar su unidad. Y por tanto, hablo de inteligencia unidiversa, pero podría llamarse también inteligencia múltiple o inteligencia compleja. Y en alguna lectura que hemos realizado, pues encontramos que efectivamente, como tú muy bien has dicho y nos has expuesto con toda esta representación cromática, se activan determinadas áreas del cerebro en función de lo que se esté trabajando, o de las activaciones, los estímulos, etc. Esto es indiscutible, hay una especialización cerebral, pero también hay una interconexión cerebral. Tú lo decías en algún momento, esto lo describimos y ponemos el lóbulo temporal, el parietal, el frontal, el occipital, etc. Pero es un todo. Hay 2 hemisferios cerebrales, pero es una totalidad, es una globalidad. Hay autopistas, hay vías que interconectan las distintas áreas y es unitario. Entonces, yo creo que eso da soporte neurofisiológico a esta teoría, en ciernes aún, de la unidiversidad intelectual. La cuestión no es menor porque, como estoy diciendo, desde Harvard, ya desde hace unos cuantos años, se nos vende con una maquinaria mercadotécnica poderosísima, de millones de dólares, que no veas el impacto que esto ha tenido y tiene en la educación de medio mundo, del mundo entero, en lo que se refiere a la teoría de las inteligencias múltiples y su proyección en el aula. Desde luego, el mero hecho de atender más a los alumnos y de tratar de estimularles es en sí mismo positivo, pero es que yo creo que estamos manejando un concepto erróneo, porque la inteligencia, como el individuo mismo de nuestra especie, la persona es indivisa, somos unitarios, aunque complejos, aunque múltiples. Y entonces yo encontré esto en alguna lectura de que en cierto modo da apoyo, creo, a la teoría de la inteligencia unidiversa. Mi pregunta es, ¿puedes decirnos algo al respecto?
sobre si, por ejemplo, Howard Gardner en alguna ocasión ha manejado la metáfora de cerebros múltiples, ¿no? Como si tuviéramos muchos microcerebros para referirse y también buscar un apoyo a sus distintas inteligencias. Pero al final, mi vida es una, aunque compleja, aunque muy variada, y manejo todo mi ser y toda mi inteligencia en cada momento, de un modo u otro. Gracias. Sí, yo he entendido lo que me preguntabas. Vamos a ver. Mira, yo no sé si lo he conseguido, pero he intentado mostraros que esto tiene... Es que estamos en 2020, y usted que ha nacido en 1931, ya ha visto el cambio en todo tipo de cosas aquí. Cuando usted nació no había televisión. Sí, había televisión y había radio. Ya, pero ese señor que he hecho yo intención de ponerle Tesla, trabajaba con Edison. Algunos dicen que le estafó. Yo no me atrevo a decirlo porque no he leído tanto sobre ello. Pero sé que a mí me enseñaron, ahora no me estoy yendo por las ramas, a mí me enseñaron que la radio la había descubierto un señor que se llamaba Marconi. Y después de mayor, y de esto me he enterado de que este señor fue el que descubrió las ondas que permiten la radio, este señor Tesla. Y que la historia le ha hecho, le ha devuelto la autoría a él, porque se la habían quitado. Lo que tú me preguntas es tan complejo como... Yo he mostrado el encéfalo porque, así como cuando uno tiene dolor aquí, todo el mundo se acuerda del hígado, cuando las personas tienen dificultades para hablar, o para recordar, o para no sé qué, a muchos, empezando por más de un psiquiatra que conozco, y no quiero meterme con ellos, que no me digan ya eso, ¿no? Se les olvida que hay un órgano dentro que funciona y que además ha sido, gracias a este hombre, ha sido tremenda la diferencia entre los conocimientos que teníamos y los conocimientos que tenemos. Eso que les he explicado a usted, eso de Harvard en concreto no lo conozco, pero todo el trabajo que se lleva hecho con la resonancia funcional en el aprendizaje sí lo conozco, y eso lo que quiere decir es que el potencial de una persona se puede mejorar mejorando la función del aprendizaje. Y eso es la labor que tenéis, lo que os dedicáis a eso, y que va a ir funcionalmente mejorando según los avances técnicos nos vayan diciendo. Porque es que, Antonio, yo, si me lo permites, quiero decir, por tanto, que nadie niega, lo digo a un neurólogo, nadie niega esa especialización de ciertas áreas del cerebro, cierta localización funcional, pero tampoco hemos de negar la interconexión, la globalización del cerebro, que eso no, por más que haya dos hemisferios, que no se debe negar. Que eso que yo, a lo mejor me he expresado yo mal y no... Pero perdona un momentito, cuando dices que no, quieres decir que estás de acuerdo, ¿no? Sí. Eso, no para que sea, eso es. Bien, pero perdona un momentito, dicho esto, te lo agradezco, porque además defendemos, en la línea con lo que nos has comentado, que esa plasticidad se abre, como tú lo has dicho muy bien, a lo largo de toda la vida. Sí. Porque incluso se pensaba que las neuronas, hasta hace pocos años, recuérdanoslo, hasta hace pocos años se pensaba que las neuronas terminaban prácticamente la adolescencia. Y ahora se sabe, desde luego en menor cuantía, pero también depende mucho de la estimulación, del aprendizaje, de la lectura, de las aficiones, de los estímulos que tengamos, sigue habiendo neuromorfogénesis en edades posteriores, es decir, creación de nuevas neuronas y de nuevas sinapsis. Lo que hay, a lo mejor me vaya, lo que hay son, vamos a ver, la neuromorfogénesis.
Vamos a ver, no se crean neuronas nuevas. Lo que se crean se especializan las conexiones. Eso es el verdadero avance de la plasticidad. Es decir, que yo no sé si eso lo he explicado bien. El que tú aprendas a largo plazo, eso ya está más que claro, que es porque se ha producido una modificación de esa sinapsis. Sinapsis que son complejísimas. Son complejísimas porque unas son activadores de esto que es inhibidor y a su vez esto inhibe esto que es inhibidor, con lo cual facilita. Y además tiene un proceso químico dentro, que conocemos en parte. Conocemos en parte. ¿Sí? Pero, vamos a ver, es que la inteligencia no es el que se active el lóbulo cerebral. La inteligencia es otra cosa, sin eso no hay discusión. La inteligencia es el complejo de todas esas cosas. Lo que estamos aprendiendo ahora, según avanza la científica, es, digamos, desmenuzando eso que hemos hecho. Sí. El que tú puedas hacer un pensamiento complejo, o el que una persona que tiene una enfermedad esquizofrénica pueda disociar, como tú sabrás, y si no lo digo yo, no lo ha dicho, el nombre de esquizofrenia quiere decir mente dividida, esquizos y frenos, ¿no? Bueno, pues eso ahora estamos más cerca de ello. La inteligencia no se puede reducir a las áreas funcionales. Yo, si he hecho eso, lo he hecho mal. Vamos, si he dicho eso... No, es por una inquietud. Y también te agradezco mucho, vamos, la alusión a Quintiliano igualmente, ¿no? Pero es que solamente la riqueza que hemos encontrado, o que hemos podido encontrar, en eso que he dicho, el lóbulo frontal... No sé si alguien quiere preguntar algo. Vamos a ver. Sí, hombre, eso siempre, Armando. El lóbulo frontal, la riqueza, la capacidad... Yo aprovecho para decirlo ahora aquí. Yo recuerdo que cuando estuvimos hablando de la adolescencia y la conducta, yo expliqué y dije, esto morfológicamente está claro. Hay un montón de neuronas, y lo entiendo, porque es que eso se conoce, no es una invención, no es una teoría, no es una opinión política. ¿No quieren intervenir? No, silenciar. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Quién eres? Siento no haber podido llegar a todos. Pilar, preséntate, por favor, eres Pilar, ¿no? Y Pilar La Gutiérrez. doctora Pilar Gutiérrez, Antonio. Adelante. Bueno, felicitaros por el trabajo y veo que el debate está muy encendido, pero es que los cambios y lo que vamos aprendiendo de cómo trabaja nuestro cerebro y cómo ha cambiado la percepción de lo que se puede o no se puede hacer, pues es mucho y es espectacular lo que vamos viendo de cómo influye el aprendizaje. Yo creo que el hombre es susceptible de mejora por el aprendizaje, pero hoy en día vemos que nuestro cerebro también, y que esa plasticidad cerebral va a contribuir notablemente a mejorarlo. Pero efectivamente, como estaba citando antes Valentín, ya eso de que eran los primeros años ha quedado un poco obsoleto. Es verdad que los dos primeros años de vida es una época privilegiada, pero que continúa a lo largo de toda la vida y que tenemos que aprender de distintas disciplinas cómo trabajar para conseguirlo. Los educadores, como los médicos, como los neurólogos, estamos condenados a entendernos y a trabajar en la línea de mejorar las posibilidades de todos nuestros alumnos. Y eso ya es una realidad. Y da gusto oír a profesionales de la categoría del ponente de hoy para darse cuenta que tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar. Y felicitar nada más. Pues gracias por el comentario. Yo no me cansaré de decir que eso que he puesto, esa diapositiva que he puesto al final, diciendo la memoria no es innato, es decir, uno no nace con esto y lo va perdiendo, que era, no hace tantos años que se tenía otra idea de esas cosas. Ahora sabemos
que la memoria se puede ejercitar exactamente igual que ejercita usted la caligrafía, que no es una forma de memoria, que es una forma de memoria. Pero usted puede ejercitarse en recordar números. Mire, algunos, como yo, estamos a favor, por el avance técnico de este aparato, que es el teléfono móvil. Pero estamos en contra de que la gente que antes recordaba los números de teléfono que utilizaba, ahora los tenga depositados aquí, de manera que cuando se le va la luz o se le va la pila, se queda En blanco. en blanco. Sí. Y es un consejo que decimos, no yo, casi todos, muchas veces, por lo menos los números más habituales, téngalos usted, practíquelo, porque a alguna gente se le hace un mundo, y además se cree torpe por no poder recordar un teléfono que tiene 3 y 6, 9 números. Yo le digo que es como si se quiere aprender a saltar el potro cuando no lo ha saltado en la vida. Tiene usted que aprender primero. No se puede saltar etapas. Si usted empieza, usted puede aprenderlo a los 30, a los 40, a los 50, a los 70 años. Desgraciadamente no es la primera vez, y los que me escuchen van a encontrarse reflejados que escuchamos en una consulta profesional cuando se le pregunta a alguien que viene quejándose o que es enviado porque le falla la memoria, cuando se le pregunta qué es lo que hace un día normal de su vida, a veces la contestación que escuchamos es con una mirada diciendo me ha tocado el médico tonto, es pues nada, ¿qué voy a hacer si estoy jubilado? Eso quiere decir que usted ha parado su vida. La vida no se ha parado, la ha parado usted. Usted tiene 24 horas al día como antes. Tiene la ventaja de que las puede utilizar en lo que quiera. Si no las utiliza, pasan. Pero eso no quiere decir que no. Usted no puede tener el mismo conocimiento de idiomas si uno se dedica a trabajarlo todos los días y otro no lo hace. La memoria se puede trabajar, es el último mensaje que quiero mandar. La memoria se ejercita igual que se ejercita y se rehabilita una pierna cuando se ha roto. De otra manera, con otra forma, de otra manera, con otra forma, con otro sistema, hay que buscarlo, pero la memoria hay que trabajarla. Si usted no la trabaja, es como el que quiere estar en el equipo olímpico sin entrenar nunca, pues nunca estará en el equipo olímpico. Nunca estará en el equipo olímpico. Yo insisto, y gran parte de esta charla, lo haya hecho bien, mejor o peor, va dirigida a que la gente se dé cuenta de que si utiliza la atención, si trabaja la atención y trabaja lo que a él le interesa, su cerebro va a estar funcionando y va a estar mucho mejor que si lo deja parado y no tiene estímulo. Eso ya se ha visto hace años. Se ha visto hace años cuando se ha puesto música a los niños. ¿Cómo responde ante un estímulo que antes no se le ponía? Antonio, por si quiere alguien más preguntar. Ah, perdón. Perdona, no sé si alguno de los Pues adelante, los compañeros virtualmente, si quiere intervenir, hacer algún comentario. Adelante el que quiera intervenir. Bueno, pues Tienen que activar el segundo. sí, creo que está Ángel por ahí. Bueno, pues Antonio, por nuestra parte te agradecemos muchísimo la conferencia, muy motivadora, seguiremos tus recomendaciones, además tan apoyada en los resultados de la investigación y de tu experiencia y de tantos conocimientos,
y desde luego lo vamos a trasladar, porque mira, está también la doctora Limón, además de la doctora Gutiérrez y algunos otros compañeros, y efectivamente cada vez más la pedagogía, ya hemos abandonado aquella idea de que exclusivamente se refería a la infancia, aunque se alberga en la propia palabra, ¿no? Etimológicamente nos remite a la idea del niño. Hay toda una pedagogía de los mayores y desde luego todos estos mensajes que nos has lanzado pues son muy necesarios para promover un envejecimiento saludable, activo. De manera que muy agradecidos, contamos siempre contigo, ya sabes dónde tienes tu casa, y muchas gracias de nuevo, Antonio, es lo que te podemos decir. Si ha servido, Claro que sí. para por lo menos alguien se dé cuenta de que tiene que tener actividad, pues ya he ganado algo. Porque yo tenía un profesor hace muchos años que decía así de manera jocosa: es que usted no hace ni sombra cuando se pone al sol. Y a mí se me quedó ese comentario grabado, porque es verdad, hay quien espera que le surja la motivación, tal. Hay quien está esperando que sea otro el que le haga él. Él tiene que dar el paso, él tiene que hacer lo que quiere y buscar apoyo y ayuda, que para eso están las personas que se dedican al apoyo, al aprendizaje, a la enseñanza, para facilitar. Yo, el tiempo que me he dedicado a la enseñanza ha sido enseñanza profesional. Ahora me dedico más a trabajar sobre el problema del dolor, que es una cosa de las que me ha preocupado toda la vida. Otro día nos hablas del dolor. Tan interesante que lamentablemente pues todos tenemos dolor, ¿no? Si el dolor existe desde el nacimiento de la humanidad, ahora lo podemos controlar. Usted, seguro que ya que has sacado el tema, a mí me llamó mucho la atención cuando he visto las películas del oeste y le quitaban una muela cuando no había anestesia. Y yo solamente me he hecho idea de cómo debía ir, o cómo se amputaba un miembro en la época donde no había nada, no había anestesia. Cuando se consiguió el láurano y el opio fue un avance tremendo. Pero bueno. Muchas gracias y hasta otro día. Gracias a todos los que nos han seguido desde casa, ¿eh? Vale. También aquí en el salón. Igualmente.